Buenas tardes, alegría, ¿eh? compañera. Estos momentos siempre son, aunque parece que no nos veamos en no sé cuánto tiempo, parece que ha sido hace 2 horas, ¿no? Parece que vamos. Hoy somos fieles a la infusión de las 5, como estábamos comentando, ¿no? Sí, sí. Pasa un poquito de las 5, pero poco más. Mm, ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Hace días que no hablamos. Estoy, Estás, ¿no? Que no es poco. existo y soy. Muy bien. ¿Y qué nos has preparado? ¿Una infusión? Sí, Buah, sí, sí, sí. sé que ya He es hecho un poco... poquita ahora porque está Perfecto, hirviendo, perfecto. ¿eh? Y Sé que ya vamos es un a... poco repetitiva la pregunta, pero claro, yo como siempre lo pregunto. ¿Hoy de qué no la vamos a tomar? Pues esta es mm, de tos, Sí. con limón. ¿Miedo me da? Sí, de tos con limón. Mm. Llegan momentos en los que hay que ser consciente de la purificación para poder ascender y para poder resucitar, ¿no? Y bueno, eso es una desintoxicación, es una depuración. En toda regla. Liberar lo que ya no sirve, dejar morir lo que ya no sirve, lo que en su momento fue, tuvo su existencia, tuvo su razón de vida, y para dejar espacio a lo nuevo, a una nueva vida, a un nuevo proceso que no tiene por qué ser ni siquiera, vamos a poner una forma, una imagen de un año o 2 años, no, sino dar paso a una nueva vida Permitir. que, que es ya, que es en el instante y que hasta que pueda ser parte suma y completa de la conciencia. Mm, Qué bello. mm. Vida, muerte y conciencia. Conciencia, conciencia. Conciencia. El Maravilloso. punto detalle de la S tiene un sentido, para mí tiene un sentido. ¿Por qué? Porque la conciencia es un aspecto de formar parte, ¿no? Ser consciente de formar parte. Y la conciencia es para mí una expresión de ser parte. Ok. Muy bien definido. ¿Mm? Muy bien definido. Hay una gran diferencia entre formar y ser, que no puede ser de otra manera. Hablando Ujú. de vida y muerte no puede ser de otra manera. La conciencia. Fíjate que yo llevo un tiempo, de verdad, ¿eh? Yo llevo un tiempo analizándolo y no sabría decir en general a qué le tenemos más miedo los seres humanos. Si a la vida de verdad o a la muerte. Bueno, como ya te he dicho en otras ocasiones, esto sería cuestión de preguntarle a uno de cada de los 8.000 millones, ¿no? Dentro de que esos 8.000 millones hay criaturas que igual no tienen nivel de Ujú. conciencia todavía para poder responder esto. E incluso hay personas que no tienen la conciencia de poder responder a esto, ¿no? Porque como hemos hablado en otras ocasiones, forman parte de un, yo le llamo la rueda hámster, ¿no? La rueda hámster, no gángster. ¿Eh? Entonces, aparte de que habría que preguntarle, tendríamos la posibilidad seguramente de escuchar diferentes respuestas que no tendrían ni siquiera por qué ser, podrían ser percepciones dentro de una Claro, inconsciencia, claro. con todo el respeto. ¿Eh? Entonces, pero probablemente lo que se muestra a simple vista es más miedo a la muerte, en la gran mayoría. Ujú. Mi visión es que lo que realmente hay miedo es a la vida. Yo estoy de acuerdo contigo. Es miedo a la vida de lo desconocido, a la vida de lo nuevo, a la vida que fluye constantemente, como hablábamos en otro momento del aliento, ¿no? Que es Ujú. el presente, el único aliento, el único instante y el único aliento. Y ese aliento es la vida, que no tiene nada que ver con transcurrir días, meses, años y calendarios gregorianos, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el ser parte, estar. ¿Eh? Entonces, realmente
hay mucho más miedo a la vida que a la muerte. Fíjate que yo en una época de mi vida tuve el regalo, porque fue un regalo de ser acompañante a enfermos terminales en estadio ya, y apoyo psicosocial a familiares. Y realmente el moribundo, a lo que tenía miedo realmente, era a la pérdida de lo que había llegado a Edificar edificar sobre en su su persona. vida, Claro, sobre su persona y sobre claro, sus vínculos, ¿no? claro. Pues la familia que van a hacer, mi familia a nivel social, a nivel económico, o sea, en la etapa esa tan bella, ¿no? Del pacto, de las fases de la La muerte, ¿no? empresa que he levantado, O lo sea, que va a ser. entonces lo que más miedo tenían era a cómo se iba a quedar el que quedaba. Y del vivo, que quedaba, del que estaba aparentemente vivo, estamos hablando de acompañamiento en conciencia, ¿eh? Por O sea, supuesto. No lo cuestionaba. era un tipo de acompañamiento, pues bueno, en un nivel Sí, de de conciencia, conciencia, claro. ¿eh? En hospital, tal, desde la mirada paliativa, Sí, ¿eh? Y multidisciplinar, ¿no? Entonces, cuando yo acompañaba y estaba en ese encuentro con el que iba a quedar, el que se daba por hecho que iba a quedar, realmente el miedo que tenía era a qué iba a ser de su vida. No tenía ningún miedo a que se muriera el otro. Son fantasías que a veces se coloca el personal, ¿no? ¡Ay, que se va a morir! ¿No? Y realmente el miedo que tenía era a qué iba a ser su vida sin, sin el otro. sin el otro. Qué curioso, ¿eh? Estuve en un caso bastante intenso en el doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, que estaba yo en la planta de paliativos haciendo la rotación, y hubo un caso bastante intenso. Pasaron todos los hijos, trabajamos, hicimos todo el apoyo con los hijos, que había un montón, y el hombre seguía en coma y no tomaba la decisión. Y a mí eso me llamaba la atención, De marcharse. de marcharse, me llamaba mucho la atención. Llevaba en coma ya mucho tiempo, ya estaba en unos estados de sedación, entonces, bueno, la muerte consciente que llamamos, no había una muerte consciente ya, yo ahí ya no podía entrar más allá de Sí, sí, claro. mi capacidad de opinar, estaban los médicos, estaba el equipo de médicos, pero era extraño, pasa algo. Y estuve observando detenidamente y llamé a la mujer. Eran habitaciones de una sola cama, enormes, con sillones, con mesita, tal, o sea, muy guapo, por cierto, el Sí. doctor Negrín tiene unas instalaciones muy dignas. Y llamé a la mujer y le dije, vamos a sentarnos un ratito. Y nos pusimos allí, él al lado, en ese coma que conmigo de alguna manera sí que se comunicaba, ¿no? Y yo me podía comunicar con él a través de otras energías más sutiles. Y bueno, escuchando a la mujer, escuchando a la mujer, escuchando a la mujer, de repente entra en una gruta, entra en una gruta, yo veo que se empieza a ir, que se empieza a ir, que se empieza a ir, y gritando a todo gritar, dice, ¿con quién voy a ir yo el paseo después de las comidas? La apoyé energéticamente en ese momento porque estaba saliéndose por delante y por detrás, o sea, fue una cosa muy heavy, o sea, ¿cómo es posible, no? Que se pueda construir en la vida estructuras de ese tipo, ¿no? Sí. De dependencia, de anulación de la propia existencia, ¿no? Y todo basado en una idea irreal de la muerte y en una idea irreal de la vida. Y por lo tanto en una Exacto. inconsciencia. ¿Eh? Y después de hacer el apoyo le dije, bueno, cariño, yo me salgo, tú habla. ¿Qué hable? ¿El qué? Si no me escuchas. Sí que te escucho, sí que te escucho. Tú habla, tú habla. Recuerda que tienes unos nietos maravillosos,
Recuerda que tienes muchas cosas también en las que tú puedes aportar y no obtener simplemente, sino poder dar y poder aportar desde el valor y el coraje de seguir viviendo una vida con sentido. ¿Salimos? O sea, salí, se quedó con él, y estaban los hijos, y estaba el mayor, que era con el que yo más. Y le digo, esto ya era muy tarde, y le digo, que nos vamos. Eran cerca de las 12 de la noche, 12 y pico, ¿no? Y habíamos pensado con mi compañera ir la que era entonces mi socia, ir al cine. Y estaba en las arenas, estaba como en el desierto. Y ahora a estas horas, ¿cómo vamos allí? Y el hijo mayor se ofrece y dice, por supuesto, os llevo. Y yo me senté delante con él y le dije, creo que has hecho ya toda la despedida, has hecho todo el proceso, pero de todas maneras, si quieres entrar a despedirte, porque no pasa esta noche. Y a la mañana siguiente, cuando entramos al hospital, le dije a mi compañera, ya no está. ¿Qué dices? Ya no está. Se había ido a las 6 de la mañana. ¿Eh? Entonces, esto nos conecta. Para mí fue una época tan sagrada el cómo llegar a poder comprender al ser humano que se ha montado unas ilusiones sobre el miedo Una a la película al muerte, final, cuando realmente lo que hay es miedo a la vida. la vida. Miedo a la Totalmente. vida. Fue maravilloso, maravilloso. Y cuando fuimos Tuvo al que serlo, cine, sí. pues la única de Golfa era, no podía ser otra, El Protegido. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena El es! Protegido. Me decía mi compañera, que está todo así. Digo, está todo así. Todo así, todo el rato. Está todo así. ¿Eh? Entonces, esa es mi percepción, es mi visión, es mi aportación. Realmente lo que hay miedo es a la vida. En el fondo tiene sentido, Rocío, porque no se nos enseña a vivir, y esto es una realidad. Tratamos de mostrar conciencia y tratamos de expandirla, pero no se nos enseña a vivir. Hablamos muchas veces de cómo está el sistema educativo, ¿no? De cómo las propias familias no enseñan a vivir a sus hijos, no los enseñaron a vivir a ellos como padres. Es que tampoco nos enseñan a morir. Y no digo ya a morir cuando te vas del planeta, ¿no? Cuando te vas de Gaia, de la Tierra. No, es que no nos enseñan ni siquiera a morir a lo cotidiano, a lo que ya no Probablemente, necesito, fíjate, ¿no? el mayor hilo conductor para que haya un miedo a la vida y por lo tanto una falta de conciencia en lo que es la vida en sí mismo, como el aliento único y el presente, probablemente es que no nos han enseñado a morir a esos aspectos, porque la muerte física no deja de ser una vida, no deja de ser una posibilidad de renacimiento. Los alquimistas tenían una máxima que solve coagula y decían, cuanto más cerca, cuanto más coagula hay, más solve llega. ¿Qué quiere decir? Que desde el nacimiento hasta la muerte, el momento del nacimiento, se empieza todo a coagular, a unificar, a tomar forma. Solve y coagula. Entonces sería disuelve y conforma, ¿no? Cuanto más coagula, estamos más cerca del solve, porque no sabemos en qué momento Claro, totalmente. va a llegar la disolución. Entonces, Totalmente. esa muerte para mí es un proceso de renacimiento. Y ese es el estar más profundo de la conciencia de la muerte. El problema es que no nos han educado a las muertes cotidianas. A las muertes les podemos llamar, se les llama pérdidas, ¿no? Cuando se habla del duelo, cuando se habla de pérdidas. Que no tienen por qué referirse a pérdidas de un Que no tiene familiar. nada que ver No con tiene una nada que ver. pérdida sino pérdida de algo que se ha identificado como parte fundamental en nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese es el problema, ese realmente es el tema más a profundizar. La Totalmente de relación acuerdo. del ser humano, de cada ser humano, con las muertes. Porque es cada vez
y los que estamos acompañando, y tú lo sabes, encontrarnos con personas que están en procesos de pérdida y que no han querido completar, pérdida de transformación y de cambio, Sí, ¿eh? totalmente. Y no han querido completar y se ha dicho como pasar página. Perdona, es que no se puede pasar página, porque hay que darle conciencia a qué te está diciendo ese aspecto en ese momento concreto y único en tu Sí, vida. sí, porque Darle la además, conciencia. Y ahí es esa triangulación sagrada, ¿no? Vida, muerte, conciencia. conciencia. Vida, Sí, porque conciencia, además muerte. Muerte, vida, tendríamos que, conciencia. O sea, fíjate que eso que dices, tendríamos que incluso, yo siento que hay dos vías, ¿no? Está la vía de cuando la vida te obliga a morir a algo, es el típico caso, ¿no? Que viene alguien, tú lo sabes, yo también lo sé, tengo 40 años, he perdido el trabajo, mi pareja me ha dejado, mis hijos no quieren saber nada de mí. Y parece que se cae el mundo y tú, tranquilo, vamos a ver qué es el pasa, ¿no? mejor momento de tu vida. ¿Vale? Maravilloso. No estoy Pero lo instando a vives de otra nadie manera. a que... No, Pero, no, pero si viene, pero abro esa verlo como vía, una gran exacto. posibilidad de La vida conciencia. te está mostrando esto. Tú Mm. no sabemos qué has hecho, porque desde luego tienes parte de corresponsabilidad para que esta situación llegue así, pero luego está la otra vía, que es cuando tú decides que quieres morir a algo. Oye, quiero morir a una relación, quiero morir a un trabajo que ya no me nutre, o donde yo no aporto simplemente, aunque me nutra económicamente o me nutra de otra faceta, ¿Y ahí pero yo ya no aporto. influye la falta de conciencia, Javier? Yo siento que la falta de conciencia influye porque si no hay conciencia en ese sentido, ni siquiera lo vas a ver, ni siquiera va a ser un aspecto que tú te pongas a analizar. ¿Y dónde está entonces ese individuo? Ese individuo en un limbo, lo podemos llamar, en una No, inconsciencia, en un... no. Yo tengo una visión después de tantísimos Para mí tiempos. es un autómata, No, está en para la mí es un queja. autómata. Bueno, desde Está en la luego, queja. claro, claro, por supuesto, Está en la queja. El por somnífero de la supuesto, queja. por supuesto. O sea, quejándose, ¿no? De cómo está el mundo, de cómo están los gobiernos, de cómo está. Bueno, ¿y tú cómo está tu vida Estoy esperando a jubilarme para vivir. para Esa frase vivir? me encanta. Y tú sabes la cantidad, Estoy eso esperando a está jubilarme para demostrado, ¿eh? vivir. Es una estadística demostrada que cualquiera puede ir a los datos de nuestros Y compañeros analizarlo. móviles. La cantidad de hombres, hay muchas más viudas que viudos, pero con una gran Con una gran diferencia, diferencia. ¿eh? La cantidad de hombres que mueren al poco de jubilarse. Tremendo. Es como han estado toda su vida esperando un momento y cuando llega ese momento, Sí, totalmente. Es cierto que están en la queja. Es cierto. es la queja. Porque Cuando. es cierto que están en la queja. Mm, Sin embargo, esa parte de Mmm, autómata está riquísimo. a ¿Nos la que quieres un poquito Sí, más? sí, claro. Esa parte de autómata a la que me refería es porque la identifico cuando no somos capaces de darle conciencia ni siquiera a nuestra propia existencia, a nuestra propia vida, a veces con preguntas tan simples como, oye, lo hemos hablado en otros vídeos que hemos hecho, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Pero, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Qué quiero hacer con este momento? Ni siquiera ya qué quiero hacer con mi vida. No, ¿qué sentido le quiero dar a mi vida hoy, solo hoy? Oye, que es que se celebra el cumpleaños del niño. ¿Y qué sentido le quieres dar a ese cumpleaños? Tú, a ese cumpleaños. Si no partimos de esa premisa, es cierto, somos autómatas. ¿Ahora qué viene? ¿Semana Santa? Pues Semana Santa. ¿Y luego qué viene? Mm, ¿Las cruces de mayo? Pues las cruces de mayo. ¿Ahora qué viene? ¿El verano? Pues el verano. ¿Y ahora qué es lo que le sigue? Sí. Halloween. Pues entonces, claro, Y eso, fíjate, podríamos empezar a morir a eso, sí, ¿no? En a primera eso. instancia, Eso se le llaman tradiciones, a las ¿verdad? tradiciones. ¿Y qué hacen las tradiciones? Perpetuar. No, no, pero ¿qué hacen Limitar la en capacidad relación de de la la sociedad. conciencia? ¿Qué hacen mm, en relación con la conciencia? Vamos, para mí, desde luego, anularla totalmente. La conciencia no se puede anular. Bueno, pero entiéndeme lo que estoy haciendo. La Distraerla, distrae, distraerla, la, la esconde, bueno, anularla, ¿no? Es como, quédate ahí, porque esto es lo importante. distraerla, fíjate. Fíjate que yo me he criado en Marchena, ¿vale? De la religión católica, está muy arraigada, la Semana Santa, y son tradiciones. Y es increíble ver cómo Muy eso fuerte, ¿eh? El último vídeo que me es enviaste, ¿eh? increíble. De No, la no, pero Semana es la Santa, ¿eh? realidad, ¿eh? Muy fuerte, Eso ¿eh? es la realidad. O sea,
no solo es ya la inversión de tiempo, es la inversión de energía, la inversión de seres humanos, la inversión de dinero en mantener una tradición que se supone que no se puede perder. Y aquí de nuevo, suelto la taza, volvemos a eso que hablabas al principio. No la puedo soltar. No sé lo que me viene. No sé si esto que voy a poder agarrar es mejor o peor, pero si no muero, ¿cómo agarro lo nuevo? Esta tradición no se puede perder. ¿Tú sabes cuántas veces en mi vida yo he escuchado eso? No solo en relación a la Semana Santa, todo. Yo vivo en Valencia, donde están las fallas, y otros vivirán en otro sitio donde está. Una, Para, una, yo al menos creo haberlo entendido, creo, ¿eh? mm, Solo creo haberlo entendido. Cuanta mayor inversión hace una sociedad por mantener una una tradición, tradición menos evoluciona. menos evoluciona, Por lo que tú has dicho, ¿dónde está la conciencia distraída? distraída. Y sin conciencia Y además, no fíjate hay que sin evolución. ánimo de juicio ni crítica, que Siempre, ya por estamos supuesto que no. ahí, ¿verdad? Es el diseño que está planteando las otras conciencias, es el diseño que están planteando la distracción. Estamos en la Totalmente. era de la distracción. Del entretenimiento. Entretenimiento o Sí, sí, distracción, ¿no? entretenimiento. Como De hecho, en una ocasión un cliente me se paga dice, más caro el entretenimiento que cualquier otra cosa hoy en día, ¿eh? No sé si estaremos de acuerdo, pero fíjate que me acuerdo, fue algo como, me hizo muchísima gracia porque es una persona, un cliente que, y, y le dije que tomara conciencia de lo que estaba ocurriendo, ¿no? En su proceso de pareja, que estaba disuelto, estaba a punto de disolverse por completo y tal. Me dijo, lo que más me ha llamado la atención es lo que me ha dicho este amigo, un amigo, ¿vale? Que ya había hablado bastante de él. Dice, es lo que más me ha llamado la atención. Dice, me ha hablado del síndrome del mono. Yo me sonreí. Digo, ¿qué es el síndrome del mono? cuéntamelo. ¿Qué es el síndrome del mono? Dice, sí, el ser humano, cuando cree que hay algo que va a perder, dice, el síndrome del mono es que no suelta lo conocido hasta que no tiene Lo otro. algo firme y más seguro. Hostia, es verdad, los Sí, sí, monos, sí, 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 como totalmente. se trasladan Claro, de un claro, sitio para claro. otro, No se quedan en el aire. no se quedan Claro, en el claro, aire, claro, no se quedan en el aire. claro. Entonces, probablemente eso es parte de nuestra memoria más Ancestral, ancestral, posiblemente, posiblemente. ¿sabes? Y ahí hay seguro algo. Entonces, yo me pregunto, y le pregunto a los demás, ¿no? ¿Vamos a evolucionar ya? Vamos a Quedarse, arriesgar un poco, ¿no? quedarse flotando es maravilloso, maravilloso. Las personas que han tenido experiencias de ingravidez dicen que es algo, o sea, que es como un poco como el éxtasis, ¿no? El que haya llegado al éxtasis en el acto de encuentro sexual, por ejemplo, ¿no? Ese éxtasis eh, del tantra o de... Hostia, yo... Debe ser muy parecido a lo de la ingravidez, ¿no? Por las personas que a mí me han compartido, que han tenido experiencia. Entonces, vamos a ello, porque vida y muerte es algo constante y es una premisa fundamental para recobrar la conciencia de ser parte, no de formar parte, sino de ser parte, porque somos parte de la vida y somos parte de la muerte. Y en todas las culturas los han podido decir con A, con B, con C, pero es lo mismo. Hablan del principio, del fin, de alfa, de omega, del yin, yang, es todo lo mismo, el negro, el blanco, el oscuro, el, el claro, el rígido, el flexible. Estamos hablando siempre de lo mismo. Esa comprensión, ese abrazo al aprendizaje que lleva la vida y la muerte. Y eso es conciencia. Yo invitaría a la gente a empezar a jugar con esto, a empezar a morir a pequeñas cosas. Pequeñas cosas, puede ser un hábito, ¿verdad? Ay, tanto y Puede ser un tanto. hábito. Oye, pues es que Ay, eso es eso. yo hablaba el otro día bueno, con un conocido que me decía, chico, mira, yo tenía este hábito hasta que un día pues me levanté y dije, mira, esto ya no me aporta, creo que ya lo he probado, incluso lo he cedido, digo,
pues ya es que lo estoy haciendo como un auto, pues ya ni siquiera es un hábito para mí, mira, lo dejo, ¿vale? Joder, es una muerte en toda regla, ¿no? Es terminar con algo que ya no te aporta valor. Yo lanzaría de verdad una invitación a empezar a jugar con este tipo de muerte más sencillita, ¿no? Más simplona, pero que poco a poco se vayan atreviendo a, tío, analiza tu vida. Comencemos por eso, analiza tu vida. ¿Qué no te aporta ya valor en tu vida? ¿Qué puede ser una relación con un amigo, una amiga, con un familiar, con un hermano, con un padre, con una madre? Pues es que ¿quién soy yo para decir? En, Tú una, eres quien tiene que decidirlo, ¿no? en un trabajo que hice con, bueno, con uno de los, no sé cómo llamarlos, ellos se llamaban secuaces, porque son mexicanos, de Castaneda, hablando con él, dije, "Ay", porque hablaba mucho sobre los haceres y no haceres. Y digo, haceres y no haceres. Y a mí en aquel entonces me costaba comprender, porque el no hacer lo relacionaba con estar a la bartola, no ser útil, pereza. Y me dijo este ejemplo. Dice, los haceres son algo tan sencillo como el tabaquismo, el juzgar, el Claro. criticar a la suegra. Sí, sí, las cosas Y más lo vi, cotidianas. y lo vi muy, muy, muy cotidiano. Y entonces, Totalmente. tengo que explicarte lo que son los no haceres. Y dije, voy a intentar comprenderlo por mí misma, porque y los haceres es eso, pues el tabaquismo, el hacer del tabaquismo, por ejemplo, o del juicio, no es solo un movimiento. Un hacer puede tener una consecución de muchos movimientos. El del tabaquismo, por ejemplo, Totalmente. conlleva el desplazarte a comprar, las filas, pagar, abrir la caja, sacar, poner y encender. Encender. Y Y entonces, fumar. y inspirar. Y comprendí, porque si no, es como que los no haceres puede ser algo muy complicado para cambiarlo como vía neuronal, porque el cerebro no puede establecer un cambio así, hay que darle comprensión, ¿no? Entonces comprendí que un no hacer no era dejar de fumar, sino era dejar de hacer un solo paso, porque si dejas de hacer un solo paso, ya no se da el hacer. Totalmente. Eso es la comprensión a la cual invito en esta Totalmente. triangulación o trilogía. Totalmente. Sí, es un tema de verdad que para mí muy interesante, todo esto de la vida, la muerte y sobre todo insisto en de mitificar un poco todo el tema de la muerte. La muerte es algo que está cada día presente en nosotros yo, yo ya he muerto al que era ayer, que era ayer no sé quién era, Y eso es el mayor logro de conciencia. pero yo ya he muerto al que era ¿Eh? ayer y estoy viviendo hoy el día y a ver cómo terminamos el día, pero mañana pues habré muerto al que soy hoy y tendré un día por delante totalmente diferente, ¿no? Con Pero la habrás posibilidad, muerto en el abrazo por y supuesto, por conciencia, supuesto, ¿sabes? Bueno, con la desde luego, cada cual expectativa, que elija, por siempre vamos a supuesto, recordar y vamos a respetar la elección de cada por uno, ¿no? supuesto, siempre. Que elija cómo quiere vivir y que elija dónde quiere estar. ¿Con qué nos sorprendes, compañera, antes de terminar? A ver, yo no, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Este es el capítulo de miedo a la muerte, miedo a la vida. A ver qué nos dice. Ujú. Venga. Sin buscar, sin buscar. Una mano no inocente. Venga. Aquí. Ahí. Recuerda, el salto no se trata de llegar de un punto a otro. Se trata simplemente de darlo, confiando que el aire, el aliento universal, apoyará tus alas para que puedas volar. Ajú, compañera. Ajú. Maravilloso. Lo dejamos aquí, si te parece. Hasta nuestro Hasta el próximo próximo. encuentro. Como siempre, un placer, compañera.